Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo como siempre, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, aquí en la Ciudad de México, hoy lunes 19 de enero de 2015. Ustedes ya saben que es el programa de la verdadera historia de México, creo que ya lo comenté, no sé, lo que pasa es que estamos todavía emocionados porque estamos todavía estrenando equipo, esperamos que nos escuchen bien, yo espero que sí, parece que hay muy buen sonido. Vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza. Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Licenciada, pues muy bien, gracias, buenas noches, pero un poquito como impresionado, sí hay que compartirlo con las personas que amablemente nos escuchan. Se está estrenando equipo y cabina de audio. Entonces, pues sí resulta un poco impresionante. Yo estoy muy negado a la tecnología, licenciada, entonces ver tantos aparatos, tantos cables, pantallas, sí me impresiona un poquito, licenciada, pero con mucho gusto de estar transmitiendo de nuevo. Bueno, qué bien, pues ahorita estamos monitoreando también el sonido, parece que está muy bien. Fíjense, ya hasta tenemos monitor. Ya no tenemos que preguntar, oigan, ¿cómo se escucha? ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? Pues bueno, aquí estamos. Pues ahora sí, vamos a preguntarle al profesor, ¿cuál va a ser el tema de hoy, profesor? Bueno, continuamos con la parte de la literatura que habla de diferentes etapas de la historia de México. En este caso hablaremos hoy del siglo XIX, que tenemos una literatura bastante vasta, ya que es un siglo muy importante en la historia de México. Entonces hablaremos de ese tema hoy y aprovecho, licenciada, pues para enviar varios saludos. Luego se quejan con nosotros y creo que con justa razón, es que nunca nos envía saludos, no solamente saludos, sino agradecimiento. De veras sabemos que en este momento por ahí está la familia Sánchez que nos está escuchando en este momento. Un saludo igual para Edwin y Xiomara, que también nos están escuchando. Para el profesor Ángel, que nos hizo una petición muy especial que vamos a comentar al finalizar el programa, y para varios amigos, imagino que ya hay varias personas en el chat también, para Linda, Rodolfo, en fin, que siempre están con nosotros escuchándonos. Así es, ya tenemos a Linda Mendoza, Rodolfo de la Vega Santillana, Emanuel Bernal, Antonio Chávez, ya los tenemos en el chat, bienvenidos nuevamente. Y pues, profesor, adelante. Nada más una cosa, ya les había comentado yo en una ocasión que el reto del mes podía ser, que bueno, les vamos a hacer una pregunta, pero ustedes nos van a mandar un mensaje de voz, así es que váyanse preparando con algún programa para que ustedes graben su voz y nos manden su respuesta a nuestro correo, ¿sí? Que es urusradio@yahoo.com. Así es que si no tienen algún programita, pues les recomiendo, déjenme ver cuál es el que tenemos por aquí, que se llama, creo que Audacity. Entonces a lo mejor igual ese programa lo pueden bajar y ahí graban su voz, aunque también en la computadora, bueno, tienen un no sé cómo se llama, también pueden ustedes grabar su voz, así es que pues aquí los esperamos. La próxima semana ya sería el reto del mes. Pues, ¿cómo ve, profesor, si comenzamos con el tema? Pues de acuerdo, licenciada, comencemos entonces con este tema, el siglo XIX en México, licenciada, un siglo que nos lleva de la mano, ¿sí?, desde nuestra independencia. Estamos hablando de que en el año 1800 éramos un virreinato, éramos una sucursal de España, ¿sí? Y en 1810 se da nuestra independencia
y cerramos el siglo XIX en el año de 1899 o 1900, como ustedes gusten, con la época porfirista. Y no solamente iniciaba don Porfirio, ya casi iba de salida don Porfirio. Todo lo que pasó en ese siglo XIX. Por lo mismo, la literatura que tenemos es sumamente vasta, licenciada. Hay muchos libros, novelas que hablan sobre el tema, licenciada. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sucede en el siglo XIX. México nace como nación hasta 1821. 1810 da inicio nuestra lucha por la independencia, y a partir de ahí, licenciada, durante 11 años se habrán de llenar pues nuestros campos de sangre, ¿sí? De tanta persona que murió, que luchó porque nosotros tuviéramos libertad. Pero a partir de 1821, licenciada, comienza una serie de situaciones en el país tremendas. Suben gobiernos, caen gobiernos, de los cuales ya hemos hablado en varias ocasiones, pero hay un tema del que no hemos hablado. A lo mejor algunas personas que no hayan escuchado esto, podemos comentarles que la intervención francesa, cuando llega Maximiliano y Carlota, es la segunda intervención francesa. La primera intervención fue en 1838. Duró del 38 al 39 y lleva por título, imagínense, qué pretextos, la guerra de los pasteles. Es real, licenciada, noté su sonrisa, pero es real. Tuvimos en México una guerra conocida como la guerra de los pasteles. Y que, bueno, no se trata de que se agarraran a pastelazos como Viruta y Capulina, claro está, obviamente. Resulta que todo inicia, fue un pretexto, realmente fue un pretexto, pero fíjese usted qué maquiavélica situación, donde un pastelero francés que tenía su tienda donde vendía sus pasteles en Tacubaya, que en esos tiempos era una ciudad cercana al Distrito Federal o a la Ciudad de México, ahorita ya forma parte de. Bueno, pues unos soldados pertenecientes al ejército de Santana se meten a esa pastelería, consumen un montonal de pasteles y no pagan. Se salen y se van sin pagar. Este ciudadano francés hace un reclamo muy fuerte, sí, al gobierno mexicano por la deuda de esos pasteles. Eso detonó realmente, licenciada, detonó entonces varios franceses, sobre todo al ver la debilidad del gobierno mexicano, empiezan a hacer reclamos de lo más absurdo, de que ellos habían perdido muchos bienes, que sus negocios habían quebrado a raíz de tantas revueltas que teníamos en México. Y es así como ellos solicitan la intervención de su gobierno. Y de pronto Francia manda 10 barcos armados y bloquean la ciudad de Veracruz. Pero fíjese, qué cosas, por eso digo que qué maquiavélico estuvo esto. Estamos hablando de 1838, licenciada. Tenía 17 años que habíamos ganado nuestra independencia. Y España no reconocía aún la independencia de México. Ellos nos seguían viendo como una colonia. Ellos ya habían intentado recuperar la colonia, pero no habían podido, ¿sí? Se les había expulsado del país cuando la intervención de Barradas. Pero bueno, Francia tenía prohibido por un tratado, tenía prohibido atacar a España o a cualquier colonia española. Entonces, aunque mandan sus 10 barcos armados al puerto de Veracruz, no pueden atacar México, porque firmaron un tratado con España. Entonces, ¿qué cree que hacen los españoles? Reconocen la independencia de México para que así los franceses ya no se detengan y nos invadan. Fíjese nada más. Por un lado nos convino porque ya fue reconocida nuestra independencia, pero por el otro, licenciada, pues qué tramposos estos señores, ¿no? Así le quitaban cualquier problemática a los franceses para que nos invadieran. Y efectivamente, nos invaden. Toman el puerto de Veracruz, a sangre y fuego, y Santana inmediatamente va a defender el puerto, licenciada. En una batalla precisamente ahí en el puerto contra las fuerzas francesas, es que Antonio López de Santana pierde su pierna. De un cañonazo pierde la pierna cuando estaban a punto de expulsar a los franceses. Al final esa batalla no la ganó nadie, pero después llegarían 20 barcos más, ¿sí?, cargados de soldados para tomar el puerto de Veracruz y evitar el comercio con Europa. Pero ahí le va.
¿Cómo sobrevivíamos en México? Pues sobrevivíamos por el contrabando. Y el contrabando entraba por Texas. Texas, que 2 años antes, en 1836, se había independizado de México. Pero entonces a esto les convenía, ¿sí?, estar contrabandeando productos que necesitábamos en México. Pues lo que hizo Francia, así como recibió la ayuda de España, reconociendo nuestra independencia para que nos pudieran invadir, habla con los Estados Unidos, y los Estados Unidos permiten que un barco francés se ponga en las costas tejanas para evitar el contrabando hacia México. Querían asfixiar a México, tanto los tejanos, ¿sí?, porque en ese tiempo todavía no eran norteamericanos, era apenas la República de Texas. Tanto los tejanos como los españoles estaban en contra de nosotros. Y bueno, resulta que la deuda, que en un principio era de 60,000 pesos, lo que pedían los ciudadanos franceses, de pronto la Armada francesa pedía 600,000 pesos, ¿sí?, como indemnización. Esto es 10 veces más aparte 200,000 pesos por los gastos de la Armada francesa. Esto es que les íbamos a pagar por haber venido a invadirnos y a cañonear nuestros fuertes. Imagínense el abuso. Entonces, licenciada, se entraron en negociaciones con los franceses. Realmente, tuvimos aquí la audacia de Guadalupe Victoria, ¿sí?, la audacia de Guadalupe Victoria, que fue nombrado por el gobierno de México como el ministro que entrara en negociaciones con Francia, y se consiguió al fin que nos abarataran un poquito. Se consiguió que nada más pagáramos los 600,000 pesos, no se pagaran los 200,000 pesos restantes, y con esto los franceses se fueron contentos, después de que se llevaron 600,000 pesos de aquellos años, licenciada. Y fue así después de un año que terminó la guerra, que se inició, ¿sí?, en una pastelería de el barrio de Tacubaya, y llamada pues la Guerra de los Pasteles. Eso era lo que vivíamos en México. México era un botín para los europeos. ¿Qué pasa? 1836 se independiza Texas. 1838 nos invaden los franceses. Y 1846 inicia la guerra contra los Estados Unidos, ¿sí?, con lo que logran arrebatarnos el territorio de California, el territorio de Nuevo México y el territorio de Arizona. Está bien, está bien. Posteriormente vendría la intervención francesa en 1862. Estamos hablando de 4 guerras. Aquí les va el primer libro que les recomendamos que lean, que les recomendamos que tengan en su biblioteca. Quizá ahorita es un poco difícil conseguir en algunas librerías, pero por internet lo pueden bajar. Les recomendamos que lean el libro de García Cantú, que se llama Las intervenciones norteamericanas en México. ¿Por qué ese libro, licenciada? Porque en ese libro García Cantú nos va a documentar, ¿sí, licenciada?, no solamente la intervención del 47, no solamente la intervención del 14, de 1914 en Veracruz, que bueno, oficialmente ha habido 3 intervenciones norteamericanas. Uh-huh. No, García Cantú en este libro nos va a dar los datos de 200 intervenciones norteamericanas en nuestro territorio. Ah, caray. 200 intervenciones. Uy. Muchísimas de ellas pasan a la historia, y prometemos, licenciada, que aquí en Urus Radio vamos a hablar de estas intervenciones que no están en la historia, que es muy difícil conseguir los datos. Por ejemplo, licenciada, se les hizo fácil a estas personas, nos quitan Texas, los franceses vienen, nos quitan dinero, los norteamericanos vienen, nos quitan California, Arizona, Nuevo México, etcétera. Todo el mundo quería apropiarse del país, ¿sí? Entonces, licenciada, hubo unas personas, ¿sí?, unos aventureros que se metieron a Tamaulipas y que quisieron independizar Tamaulipas, ¿sí?, y le iban a poner la República de la Sierra Madre. Así, la República de la Sierra Madre. Hubo otros que se metieron y que quisieron independizar Sonora y hacer el Estado o la República de Sonora y Coahuila. Yucatán se nos independiza de pronto, licenciada. Tabasco se nos independiza también. ¿Sí? O sea, se estaba desmembrando México, desmembrando por completo el territorio nacional.
Entonces, todo esto, bueno, en la parte de los problemas que tuvimos con los vecinos norteamericanos, lo relata García Cantú, ¿sí?, en su libro Las intervenciones norteamericanas en México, el cual les recomendamos. Si a ustedes les gusta la historia, procuren conseguir ese libro, consultarlo por internet, van a encontrar muchísima información. Licenciada, de ahí nos vamos a brincar un poquito y vámonos a la intervención francesa. Hablar de la intervención francesa es hablar de muchísimos hechos en la historia de México. En primera, no podemos brincarnos a Benito Juárez, ¿sí? No podemos brincar a Benito Juárez y al mismo tiempo lo que fue la defensa de la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862, que ya hemos platicado aquí las vicisitudes del general Zaragoza para poder defender la ciudad de Puebla, y de cómo los poblanos de la ciudad de Puebla, ¿sí?, se negaron a apoyar a Zaragoza, y de cómo Zaragoza le pidió a Juárez permiso para quemar la ciudad, porque los poblanos estaban en contra de Zaragoza y a favor de los emperadores, o a favor de los franceses. En fin, tantas cosas que hemos platicado aquí. Desmitificamos a los famosos acapuastlas que no participaron en la batalla más que uno o dos. En fin, hemos platicado de muchísimas cosas del 5 de mayo, pero después se nos viene, ¿sí?, la llegada de los emperadores, Carlota y Maximiliano, ¿sí? Entonces, hay un libro, y que lo queremos recomendar, de veras, cómprenlo, Noticias del Imperio. Así, búscanlo ustedes como Noticias del Imperio, del Paso, y nos va a platicar tantas cosas. Aquí hemos hablado mucho de Maximiliano y Carlota, pero todavía no terminamos de hablar, licenciada. Tantas anécdotas que hay todavía. Ahí nos platica Fernando del Paso, nos platica, por ejemplo, cuando llegó el emperador y la emperatriz a México, recuerdo ese detalle, que todavía no estaba preparado el castillo de Chapultepec, porque en ese tiempo no era un castillo, ¿sí? Era una fortaleza que mandaron construir los virreyes. Entonces ellos, el castillo, que no era un castillo, era un alcázar, ellos lo remodelan, Maximiliano y Carlota, y lo convierten en el castillo de Miramar, ¿sí? Perdón, de Miravalle. En el castillo de Miravalle, para recordar su castillo de Miramar que ellos tenían en Europa. Ellos le ponen Miravalle. Pero ¿qué cree, licenciada? Que la primera noche que ellos pasaron en el castillo de Chapultepec, según cuentan nuestros historiadores, que no había camas. No había camas para que se durmieran los emperadores, y tuvieron que dormir arriba de una mesa de billar. La primera noche de Maximiliano y Carlota aquí en la Ciudad de México, tuvieron que dormir en una mesa de billar. ¿Les fue bien? Bueno, sí, pudieron haber dormido en el suelo. Así es. Sí. El problema fue que al otro día, cuando se levantaron sus excelencias, Maximiliano y Carlota, tuvieron que pedir auxilio para que les ayudaran a quitarse de encima las garrapatas que se les habían subido al cuerpo, porque aquello estaba infestado de garrapatas. ¿Sí? Todo, bueno, podemos, insisto, hablar de muchas cosas que vivieron los emperadores cuando llegaron aquí a México, licenciada. Pero todo esto nos lo comenta precisamente Fernando del Paso en el libro de Noticias del Imperio, licenciada. Yo quiero tocar aquí un tema importante. Fíjese todo lo que hay en el siglo XIX, las intervenciones, ¿sí? Maximiliano y Carlota, la independencia de México, la llegada del porfirismo y Benito Juárez. Benito Juárez, vamos a hacer un pequeño apartado, aunque ya hemos hablado mucho de Benito Juárez. Vamos a hacer un pequeño apartado acerca de don Benito, y yo quiero platicar con ustedes, ahora que estamos estrenando cabina, licenciada, y que estamos estrenando equipo, me gustaría platicar una anécdota con ustedes, ¿sí? Tuve la oportunidad, alguna ocasión, de conocer a un personaje muy especial, licenciada, que ustedes lo pueden buscar por internet y lo van a encontrar como pintor. Es egresado de la Escuela de la Esmeralda, que es la escuela de la UNAM de pintura, pero él es un historiador, o bueno, era un historiador, ¿sí? El profesor César Odilon Jurado Lima. Okay. Que usted también tuvo la oportunidad de conocer. Sí, que en paz descanse. Que en paz descanse el profesor, un gran historiador mexicano. Que lo pueden buscar, insisto, por internet, a César Odilon Jurado Lima, y lo van a encontrar más que nada por su trabajo en la pintura. Bueno,
Alguna ocasión, licenciada, él había estudiado en un seminario, César Odilon había estudiado en un seminario, y no se pudo consagrar como sacerdote, estuvo a punto de, pero él era sumamente católico, sumamente religioso. ¿Qué pasa, licenciada? Que alguna ocasión, en una obra de teatro que nosotros estábamos presentando, hacíamos una mención dentro de la obra de teatro, que era una obra de teatro de sombras, y presentábamos la leyenda del quinto sol, pero en sombras, que es un espectáculo muy bonito, y hacíamos la mención de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y mencionábamos que la Virgen no se había aparecido, pues, y este señor llegó a ver la obra de teatro. Al finalizar teníamos una dinámica con el público asistente, donde nos hacían preguntas, contestábamos, y de pronto el señor se paró, hizo una pregunta, no recuerdo exactamente qué, se le dio la respuesta, y se acabó. Posteriormente entraríamos en comunicación con este profesor por medio de una amiga en común. Resulta que este profesor, César Odilon Jurado Lima, pertenecía al Centro de Estudios Guadalupanos. Esto es, él formaba parte, ¿sí?, de los 3 historiadores que la Iglesia Católica en México había llamado para demostrar las apariciones guadalupanas. Entonces, era uno de los 3 expertos, ¿sí?, en todo el país sobre apariciones guadalupanas. Y a cada rato iba al Vaticano, iba a varias partes de Europa, etcétera, etcétera. Y tuvimos la oportunidad de hacer amistad con el profesor. Tuvimos la oportunidad de hacer amistad. Y alguna ocasión me invita a su casa, estábamos platicando, y hizo un comentario que a mí definitivamente no me gustó, licenciada. Hizo una crítica al presidente Juárez. Yo me considero, bueno, soy historiador, pero aparte me considero muy respetuoso de la imagen de Benito Juárez, del trabajo de Benito Juárez, que es un ser humano como cualquier otro, que también cometió errores, sí, pero Juárez de veras trascendió sí, y forjó todo un país. Entonces sí me fui sobre él, y empiezo yo a darle datos, y sí tengo que reconocerlo, licenciada. Me ha puesto una barrida el profesor, pero de veras, yo me impresioné del conocimiento que tenía de la vida de Benito Juárez. Dije, pero sí, Benito Juárez para ellos es su enemigo, ¿cómo sabe tanto? Dije, sí, para vencer a un enemigo hay que conocerlo. No, era un conocimiento brutal, que casi sabía cuántas veces respiraba por día, don Benito Juárez. Que la verdad sí me dejó impresionado, me habló del Tratado de Magdaleno Ocampo, me habló de muchísimas cosas, y que yo no estaba como que completamente preparado. Entonces, ¿qué fue lo que hice, licenciada? Agarré y empecé a revisar todo mi material que tengo en casa sobre Benito Juárez. Lo volví a leer todo, compré más material. Fácil, licenciada. Me leí alrededor de 15 libros sobre la vida de don Benito. Dije, va la mía, ¿sí? Va la mía, y aquí va por ti, don Benito, ¿sí? Me vuelvo a reunir con el profesor, y efectivamente tocamos el tema de don Benito Juárez, pero cuando apenas estábamos empezando el tema, el señor se para y me dice, ¿sabe qué, profesor? Dice, lo invito a leer algo sobre Benito Juárez. Y de pronto me lleva a su biblioteca y abre un estante. Licenciada, me quedé impresionado, pero de veras impresionado. Tenía, pero montañas de libros sobre la vida de Benito Juárez, solamente una enciclopedia que yo me imagino que era como de unos 30 volúmenes, nada más eso, eran los puros documentos de la presidencia de don Benito Juárez. Caray, dije, no, nunca le voy a ganar a este hombre, definitivamente nunca le voy a ganar a este hombre. ¿Cómo sabe de don Benito? Y eso que él no era juarista, era contrario a Benito Juárez, ¿sí? ¿Por qué platico esta anécdota, licenciada? Porque hay mucho material sobre Benito Juárez. Yo quisiera recomendarles, ¿sí? Hay un libro que se llama Mis Apuntes, y que es los apuntes de Benito Juárez. Yo tengo una edición muy bonita que viene en fotocopia, manuscrita de Benito Juárez. O sea, tomaron las copias de manuscritos originales. Ahí uno puede leer su caligrafía, su letra. Vaya, para todas aquellas personas que les gusta estudiar la personalidad en la letra, ¿sí? Pues estaría muy bien que
recibir la opinión de ellos, porque ahí tenemos escritos o fotocopias de los escritos de Benito Juárez. Entonces le recomendamos el libro Mis Apuntes. La verdad es un material muy muy bueno y que se puede conseguir porque es editado por el gobierno mexicano. Aunque, bueno, ya que estamos hablando de este profesor, licenciada, déjame platicarle otra anécdota, que va junto con pegado. Él sabía de mi afición por la historia y tuvimos la oportunidad de convivir en ese tipo de espacios. El señor se dedicaba a demostrar las apariciones guadalupanas. Digo, él pertenecía al CEG, al Centro de Estudios Guadalupanos, y alguna ocasión nos invitó, licenciada, a la Basílica de Guadalupe, pero a la parte de atrás. Y, si ustedes recuerdan, las personas que nos escuchan recuerdan la Basílica de Guadalupe, la nueva basílica, parece como una especie como de carpa, ¿sí? Con un pico así largo. Bueno, todo eso por dentro tiene habitaciones, tiene escaleras, tiene salas de conferencias, y ahí nos invitó, y fue la única ocasión que tuvimos la oportunidad de estar a espaldas exactamente de la Virgen de Guadalupe. Y la verdad es una puerta, pocas personas, por esto se los platicamos, pocas personas van a tener la oportunidad de entrar. Recibimos una invitación especial para una conferencia del profesor. Sube uno a las escaleras y es una puerta blindada, sí, como las vemos en los bancos, pero mucho más grande. Yo recuerdo que medía alrededor de 3 metros de alto por 2 metros, algo así de ancho. La puerta blindada por completo es la espalda, ¿sí?, del lienzo de la Virgen de Guadalupe. O sea, estábamos a la misma altura, nada más que en la parte de atrás, ¿sí? Y obviamente pues no se puede abrir ese blindaje. Por el lado del frente, la Virgen de Guadalupe sabemos que tiene un cristal antibalas. Pero le digo, yo nunca soñé estar en la parte de atrás. Y subimos, entramos a una sala de conferencias y la verdad mis respetos, porque el Señor nos habló de la iconografía de la Virgen de Guadalupe, de todo el simbolismo que tiene. Sí, casi es un códice la Virgen de Guadalupe. Y sí lo entendemos cuando sabemos que el lienzo fue pintado por Marcos Zipac, ¿sí?, que bueno, era un natural mexicano y que plasma la imagen como si fuera un códice. Entonces cada flor, cada rayo, etcétera, tiene un significado, pero un significado esotérico, más que nada, místico, ¿sí? Es interesante de veras el lienzo de Guadalupe, a pesar de que para nosotros, la gente que estudiamos historia, sabemos que no es una aparición como tal, no es un milagro, pero para nosotros es una joya verdaderamente de la colonia y todo lo que nos dice el lienzo en su iconografía. Bueno, alguna otra ocasión, licenciada, tuve la oportunidad, me habló por teléfono, profesor, lo invito, porque la labor de ellos era precisamente demostrar las apariciones de Guadalupe, pero ¿qué cree? Que no se había encontrado ninguna imagen de la Virgen de Guadalupe antes de 1630. Cuando la Virgen se apareció en 1530 y tantos, o sea, durante 100 años nadie supo que se apareció la Virgen. Nadie sabía absolutamente nada. Es hasta 1630 y tantos donde de pronto, ¡wow!, hace 100 años se apareció una virgen. Eso es real, licenciada. Entonces ellos tenían que demostrar que sí se conocía esa historia, y una ocasión me habla por teléfono y me dice, profesor, los invito, ¿sí?, vengan al museo, es el Museo del Virreinato que está en la Alameda Central, porque nos acaba de llegar una pintura de 1590 y tantos con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Lo que demuestra, ¿sí?, que en el siglo XVI, aunque fuera a finales, ya se conocía a la Virgen de Guadalupe. Y fuimos efectivamente a invitación del profesor. Para mi sorpresa, licenciado, cuando llegamos al museo, el museo estaba cerrado. Lo habían cerrado, no podía entrar nadie, pero nosotros, como llevábamos una clave, es que venimos de parte de fulanito de tal, nos permiten la entrada, licenciada. ¿Cuál es mi sorpresa? Que poco rato después de que saludo al profesor, veo llegar a unas personalidades que jamás en mi vida soñé tener enfrente, ¿sí? Como fue Monseñor Schulenburg, que era el abad de la Basílica de Guadalupe, que llega en un carro precioso, el coche con chofer y todo, llega Monseñor Schulenburg, llega Norberto Rivera en una camioneta blindada también increíble, llegan cardenales mexicanos, o sea, toda la curia mexicana, llegaron ahí, ¿sí? Y usted lo recordará, licenciada, porque usted estuvo ahí precisamente, ¿sí? Llegó toda la curia mexicana. Yo sí sí estaba yo impactado. No comulgo mucho con la parte personal de la iglesia, con estas personas no comulgo mucho, pero los tenía yo ahí enfrente.
El aparato de seguridad era impresionante, ¿sí? Porque bajaban agentes, se paraban en las puertas del museo, etcétera, y nada más para ellos. Y de pronto, el profesor Odilon los lleva y los conduce a una sala donde tenían esa Virgen de 1597 que demostraba que en el siglo XVI ya se adoraba la Virgen de Guadalupe. No, qué personalidades tuvimos la oportunidad de conocer, licenciada. Y recuerdo que poco tiempo después, Monseñor Schulenburg, ¿sí?, siendo abad de la Basílica de Guadalupe, de pronto hace la declaración que le costó el puesto porque inmediatamente lo corrieron de ahí, cuando él dijo, ¿sí?, que las apariciones de la Virgen de Guadalupe era una bellísima tradición mexicana, porque no se había aparecido, ¿sí? Ajá, sí, y que era una tradición y que la respetaba. Y de pronto el escándalo, ¿cómo es posible que el abad de la basílica haya dicho que no se apareció la Virgen? Te me vas, pero así. Y me lo corren, ¿sí? Y me lo corren inmediatamente. Entonces se redoblan los esfuerzos por demostrar que se había aparecido la Virgen. Y recuerdo que lo único que tenían a la mano era la publicación del Nican Nipogua, el Nican Nipogua, que había sido escrito donde se narran las apariciones de la Virgen, pero fue escrito 100 años después, ¿sí? Y de pronto nos apareció de la nada códices, ¿sí?, códices prehispánicos, no prehispánicos, códices poshispánicos, donde hablaban de unas apariciones, pero nunca permitieron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia verificara si era cierto o no era cierto, que eran tan antiguos, que habían sido hechos recién llegados los españoles, y de pronto dicen, no, sí, miren, aquí hay códices, aparecieron no sé de dónde. Y en una plática que yo tuve con el profesor César Odilon en su casa, él se estaba quejando precisamente de que habían corrido a su jefe, a Monseñor Schulenburg, lo habían corrido de la basílica como abad, y me empezó a hablar del milagro del Tepeyac, y me decía cómo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe tiene una corona, pero que la corona le fue pintada después. Cuando coronaron a la Virgen, le pintaron una corona, y ustedes pueden ver en el lienzo, si se fijan bien, tiene una corona, pero ya está como que casi no se nota. Y decía, es que el lienzo es tan milagroso que botó esa pintura que no tenía que estar ahí, ¿sí?, la botó el lienzo. Y me empezó a hablar de las imágenes en los ojos, y me empezó a hablar de tantas cosas. Yo no iba a terminar creyendo en la aparición, pero dije, no tengo con qué debatirle. Ese conocimiento es demasiado vasto, no tengo con qué debatirle. Me quedé callado, lo escuché, ¿sí? Y al final, después de una pausa, siendo miembro del Centro de Estudios Guadalupanos, uno de los 3 encargados de demostrar las apariciones de la Virgen de Guadalupe, en un inicio directamente comisionado por Monseñor Schulenburg, ¿sí?, y que se rozaba con gente del nivel de Norberto Rivera, me dice, ¿pero qué cree, profesor Francisco? La Virgen no se apareció. Ándale. Él mismo lo estaba aceptando. Dice, ¿qué cree, profesor Francisco? La Virgen no se apareció. Es una pintura. Y todavía, recuerden lo que le dije, si ustedes lo buscan en internet, él aparece como pintor. Él era pintor, porque me dice, era una pintura. Y por cierto, muy mala pintura. ¿Sí? No, yo ya no sabía qué decir. Yo no sabía qué decir. Dije, bueno, está bien, me lo está diciendo ahora sí alguien del otro lado. O sea, del bando contrario, ¿sí? Y de pronto me quedé pensando, aquella ocasión cuando de veras sentí un tanto de rabia histórica, licenciada, cuando no pude argumentar muchas cosas que yo quería decir en favor de Benito Juárez, ¿sí? No las pude decir, y siento que el marcador era 1-0. Y después de que el profesor César Odilon Jurado Lima, que fallecería años después, tuvimos la oportunidad de estar en su velorio, su cuerpo, su ataúd fue cubierto con una bandera nacional, y llegaron altos dignatarios de la iglesia a ese velorio. De pronto el señor se metió un autogol, ¿sí?, afirmando que la Virgen no se había aparecido. Alguien con tanta autoridad para decirlo, se mete un autogol. Por lo tanto, profesor César Odilon, donde quiera que se encuentre, quedamos 1-1. Ese fue el marcador final, licenciada. Pero que me salió un poquito del tema, pero quería platicarles esta anécdota a todos ustedes, licenciada.
E insisto, hay mucho sobre la literatura o literatura mexicana que nos habla precisamente del siglo XIX. Hay tantas cosas, Paco Ignacio Taibo, Martín Luis Guzmán, en fin, tantos autores, ¿sí? Que hablan de grandes personajes. Licenciada, el Paseo de la Reforma de México, Porfirio Díaz, para adornar el Paseo de la Reforma, le pide a cada estado del país que funda 2 estatuas de héroes o de personajes muy preclaros que lucharon en la Reforma de México, o sea, en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa. Y con eso se adornó el Paseo de la Reforma. Licenciada, México, como hemos dicho varias veces, es un país de héroes, y al lugar donde vayamos vemos nombres y nombres y nombres y nombres en las calles, sí, y un montón de personajes, y decimos quién fue, mucha gente no lo sabe, pero tuvieron que hacer algo para que su nombre apareciera en una calle. Recién estábamos en la calle de Madero, y ahí está la placa que puso Pancho Villa con el nombre de Francisco Madero. Y sabemos que Benito Juárez dio una orden a todo el país de que todas las calles principales de ciudades, pueblos, plazas, etcétera, todas, es por orden de presidente Juárez, debían de llevar los nombres de nuestros héroes de la independencia. Por eso ustedes van a Zacatecas, van a Tabasco, van a Villahermosa, van a Mérida, van a Tijuana, van a donde quiera que ustedes vayan, el centro de la ciudad siempre va a llevar los nombres de héroes de la independencia y después de héroes de la revolución. Y ahí están siempre las calles de Madero, de Hidalgo, de Allende, de Aldama, de Morelos, de Villa, de Zapata. Bueno, de Zapata no hay mucho, ni de Villa tampoco, pero hay varias calles como División del Norte, etcétera. Siempre aparecen esos nombres, porque es una orden presidencial. Pero de la época que más nombres aparecen, licenciada, es del siglo XIX. Porque tuvimos próceres, pero para todo, y tuvimos gente licenciada en las ciencias, en las artes, en la política, en la guerra, en todo, gente notable. México de veras, la gente mexicana se encumbró, ¿sí? Y podemos hablar aquí, durar horas y horas hablando desde la época de la independencia, y estar hablando no solamente de Hidalgo, Allende y Aldama. ¿De cuántos héroes de la independencia hemos hablado aquí que no se conocen? Sí, muchísimos. ¿Sí? Ahora, si nos metemos ya a la época de las intervenciones, ¿de cuánta gente hemos hablado, por ejemplo, de la intervención norteamericana? Sí, de Santiago Jicotencal, de los niños héroes, hemos hablado de Juan Zuazua, de tanta gente. Y si nos metemos a la intervención francesa, igual hablamos de muchísimos, Mariano Escobedo, Guillermo Prieto, bueno, tantísima gente, Santos Degollado, el general González, Ignacio Zaragoza, ¿sí? Y de pronto entramos a la época de don Porfirio, a la época porfirista. Todo este ajetreo del país de 1810 a 1870 aproximadamente, licenciada, todo este ajetreo le viene a poner paz Porfirio Díaz. Pero como se decía, fue una paz a garrote, o una paz a garrotazos. Y pacifica el país Porfirio Díaz. Y no podemos negar, sí, que definitivamente con Porfirio Díaz llega la modernidad a México. Eso no lo podemos negar, y nada más basta con ir al centro y ver los palacios que mandó construir Porfirio Díaz. Llega la modernidad, que era una modernidad, pero que estaba pagando un precio muy alto el pueblo, ¿sí? Porque el pueblo estaba sojuzgado, el pueblo estaba casi esclavizado en las haciendas, licenciada, y que se empieza a gestar una revolución. Si la gente se hubiera levantado en armas antes, no hubiera sido tan difícil, porque la gente no estaba tan molesta. Pero es que duró 30 años de molestia, 30 años enojados, 30 años violentados, de tal forma que llega 1910, llega el siglo XX, licenciada, y surge la primera revolución, ¿sí?, en el mundo del siglo XX. Fue la primera del planeta, así. Fue la Revolución Mexicana, precisamente, la primera revolución del planeta en el siglo XX. Y una revolución que nos causó, pues, tantos muertos en el país. Pero bueno, de eso hablaremos después, licenciada. Queremos hablar de la importancia del siglo XIX y mencionar algunos de los principales libros que nos pueden abrir mucho conocimiento acerca, precisamente, de este siglo tan maravilloso, ¿sí?, pero al mismo tiempo tan difícil que fue para nuestro país el siglo XIX, licenciada. ¿Qué le parece? Profesor, pues es
demasiado impresionante lo que nos comenta, ¿no? Y sobre todo lo que después dijo el profesor César Odilon. Y pues bueno, nosotros respetamos mucho la fe de todos los católicos, pero bueno, pues él estaba del otro lado, más bien de ese lado, ¿no? Del catolicismo, y aún así pues lo que comentó, ¿no? Pero bueno, sí es impresionante. Pues mire, aquí en el chat tenemos a varias personitas y pues nos da mucho gusto saludar a Ricardo Gutiérrez, está José Luis Vázquez Campos, está también Polo, está Arturo Gamol. Y pues bueno, por acá dice Ricardo Gutiérrez que aparte de las garrapatas también había cucarachas y chinches. Así es, licenciado. Y bueno, dice, a ver, espérame, dije, es que Antonio Chávez anda en León, Guanajuato. ¡Ay, qué envidia! Bueno, saludos allá a León, Guanajuato. Y Arturo Gamol dice, ¿y si es Tonantzin? Fue puesta en el lugar de Tonantzin. Fue puesta, o sea, fue pensado precisamente porque ahí se adoraba a Tonantzin, pero en sí no es una Tonantzin, vamos, aunque ocupó el lugar de Tonantzin. Prometemos hacer un programa especial que va a causar mucha polémica acerca de las apariciones de Guadalupe, prometido, licenciado. Muy bien, también Ricardo Gutiérrez dice estoy leyendo Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Y por acá, bueno, nos manda a saludar José Luis Vázquez. ¿Qué más por acá? Déjeme ver. Creo que se conocen muchos. Que bueno. Y por acá dice también Ricardo Gutiérrez, profesor, la película Huérfanos es sobre Melchor Ocampo, que ya lo había comentado Arturo Gamol. Así es, que ahorita, bueno, es la película más reciente sobre la historia de México, la vida de Melchor Ocampo. Sí, no hemos tenido oportunidad de verla, pero yo sí quiero ver si respetaron esa anécdota donde Melchor Ocampo ve cuando un sacerdote evita que una persona entierre a su hijo recién muerto, y que le dice que pues, tiene que pagar por enterrarlo en la iglesia, y que él dijo que no tenía, entonces dice, sálalo y cómetelo. Sí, esa anécdota la platicó Melchor Ocampo, y es lo que hizo que Melchor Ocampo se fuera contra la iglesia directamente, ¿no? No he visto la película, no sé si venga esa escena, pero estamos próximos a ver la película, licenciado. Dice José Luis Vázquez, Francisco, la calle de López, ¿conoce su origen? Sí, prometido que vamos a hablar de la calle de López, calle de Independencia, artículo 123, vamos a hablar de todos ellos, licenciado. Bueno, dice Ricardo Gutiérrez, el clero católico solo cree en las apariciones de las limosnas que amanecen cada 13 de diciembre en la basílica. Uy. No amanecen, las retiran antes, la retiran antes, licenciada. Ok, déjeme ver. Como un comentario, las alcancías, es fuerte lo que voy a decir ahorita, pero es real. Las alcancías de la basílica se limpian todas las noches, o sea, se saca el dinero todas las noches. Cuando es 12 de diciembre, sí, se limpian cada 30 minutos, porque se llenan. Cada 30 minutos están llenas y hay que sacarles el dinero. Esto es real, Ay, caray, bueno, dice por acá que sí las respetan, dice el Ricardo Gutiérrez. Y pues también Arturo Gamol dice, ¿qué tal la novela Noticias del Imperio? Bueno, también ya lo comentó usted. Y pues no nos queda más que despedirnos porque se nos está acabando el tiempo. No quiero que nos corten como otras ocasiones, profesor. Parece que son todos los comentarios que tenemos aquí, y pues nos da mucho gusto que estén acá con nosotros. Profesor, algo tenía que decir. Sí, bien rápido. Hay una petición ya de varias personas que amablemente nos escuchan. La próxima semana, sin falta, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar de la ciencia en la historia de México. Vamos a hablar desde la época de los mayas, los solsticios, la astronomía maya y azteca, etcétera. Vamos a hablar haciendo un paréntesis para después regresar con este tema. Sí, pero ya hablaremos de la Revolución Mexicana. Pero la próxima semana, la ciencia en México, licenciado. Ok, también saludos aquí a Emanuel Bernal y a Polo Morales. Bueno, pues que estén muy bien, cuídense mucho, por acá los esperamos el próximo lunes. Recuerden que va a ser el reto del mes, así es que váyanse preparando con su programa para que puedan ustedes grabar su voz y mandarla a nuestro correo, que es
urusradio@yahoo.com. Así es que pues que estén muy bien, aquí los esperamos. El primero, ya saben, el primer correo que nos llegue y que tenga la respuesta correcta, pues bueno, va a ser el ganador, y también pues vamos a pasarlo en vivo. Pues que estén muy bien, ahora sí, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.